Bienvenido a nuestra clase número 11 de Informática 2, en el cual vamos a estar trabajando con contenidos sobre tablas dinámicas. Y bueno, como para introducción al módulo, es importante reconocer que estas tablas dinámicas nos dan a nosotros la posibilidad del trabajo, que consiste en resumir datos atendiendo a varios tipos de criterios, como ser agrupación, la representación en tablas de doble entrada, y a su vez también nos permite obtener diferentes tipos de totales, realizando algún tipo de filtro, combinando la presentación de datos o visualizando también datos de origen. Para ello vamos a utilizar un asistente de tabla dinámica que también podemos usar, que nos da la opción de realizar gráficos dinámicos. En muchas ocasiones las planillas nos dan información necesaria para sacar algunas conclusiones sobre números de datos que se pueden ser útil para realizar alguna toma de decisiones sobre la misma base de datos. En las tablas dinámicas vamos a poder resumir tipos de datos y poder realizar algún tipo de aclaración sobre lo que necesitamos filtrar. Para crear una tabla dinámica a partir de datos existentes, las tablas dinámicas nos permiten cumplir ciertos criterios. Lo primero que deberá hacer es tener una fila de encabezados o rótulos en las columnas de las tablas dinámicas. Es decir, que por allí vamos a tener que resumir alguna tabla por ventas por mes, o por vendedor, o por sueldo, o por sector, y en el cual vamos a tener en cuenta también la posibilidad de resumir algún tipo de cantidad por empleado. Entonces, en nuestras tablas siempre pensar sobre qué criterio vamos a hacer nuestra tabla dinámica. Bueno, aquí vamos a tener presente una planilla en la cual vamos a trabajar, que tiene, yo ya la tengo tipeada. El objetivo es que ustedes lo tengan tipeada, y a partir de esta tabla vamos a trabajar con la tabla dinámica. Bueno, yo estoy en la página número 3 del material de ustedes, perdón, página 4, y vamos a empezar con el primer ejemplo. En este primer ejemplo de la tabla dinámica realizaremos un filtro por sector, ¿sí? La cantidad de empleados por sector. Vamos a trabajar en este caso entonces. Lo primero que vamos a hacer es ir, dependiendo del Excel que ustedes dispongan, algunos van a tener dentro de la opción que dice el material, que tendrán que ir dentro del menú datos, informe, tabla dinámica. En mi caso, en el Excel que tengo, yo tengo otra versión. Vamos a tener en cuenta que vamos a ir a insertar tabla dinámica. En este caso, insertar tabla dinámica, como les decía, podrán tener tabla dinámica o gráfico dinámico. En este caso vamos a insertar una tabla dinámica. En este insertar tabla dinámica nos va a aparecer el siguiente menú. Es decir, que lo primero que deberíamos haber hecho es cliquear en la primera celda de nuestra tabla. En este caso, acá voy a estar en A3. Insertar tabla dinámica. Tabla dinámica. Y ahí ya me da el dato a hacer, que voy a seleccionar. Bien, vamos analizando un poquito. En este caso le voy a decir aceptar. Bien, nos va a aparecer esta opción. En el material usted tiene lo que se llama la tabla dinámica clásica, ¿de acuerdo? En este caso, ustedes en la pantalla que están viendo ahora, no tengo la opción clásica. Entonces yo, para explicar este contenido, voy a hacer el siguiente paso. Van a cliquear con el botón derecho sobre esta parte de la tabla dinámica y van a elegir esta que dice opciones de tabla dinámica, ¿sí? Y vamos a trabajar en este caso con acá donde dice mostrar. Cliqueo donde dice mostrar y voy a elegir la opción donde dice diseño de tabla dinámica clásica. Ahí voy a decirle aceptar y va a aparecer el modelo que ustedes disponen en el material a tener en cuenta. Bien, avanzo entonces. Ya estoy en la página número
Me voy a avanzar para llegar a esta parte. Estoy en la parte de la página 8, ¿sí? Diseño de tabla dinámica. Bueno, estoy y ahí va a aparecer lo mismo que disponen, en donde tengo columnas, filas y columnas. Y en el material les muestra unos elementos, que en este caso serían estos elementos que disponen acá a la derecha, que son los títulos de nuestra tabla. ¿Estamos? Bien. Al pulsar sobre esta tabla dinámica clásica, yo voy a poder arrastrar alguno de estos elementos a donde quiero hacer el proceso de tabla dinámica. Es muy importante que cuando trabajemos en este segundo parcial, vamos a estar trabajando con el material que vamos a tener nosotros. Bien, entonces en esta tabla que disponemos aquí, vamos a establecer los datos que presentarán en la tabla dinámica. En las secciones filas y columnas se colocarán el dato en el cual se necesita agrupar la información. Lo que decía hoy, filas y el sector columna. La diferencia entre colocar un dato en fila o en columna será la forma en que se presentará ese dato en la tabla dinámica. Si colocamos el dato en la sección fila, la información se establecerá una cada fila diferente. Y si colocamos los datos en la sección columna, la información establecerá una en cada columna diferente. Por último, en la sección datos, que será esta parte de aquí, ustedes van a establecer la información que sea necesario calcular. Bueno, vamos a hacer entonces un ejemplo. Vamos a calcular una tabla dinámica por sector, cantidad de empleado. Por sector, cantidad de empleado. Entonces voy a estirar la opción sector en filas. ¿Correcto? Sector, voy a estirar aquí y me va a aparecer todos los sectores ya resumidos de mi tabla. Y luego voy a estirar la opción empleado en el sector de datos. Y me va a aparecer una tabla dinámica con el resumen de sector y el resumen de datos que hay, el total por sector. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien, y ahí podremos ver los datos que nos da la tabla dinámica. Es decir, que aquí yo también podré hacer una selección y decir, bueno, yo quiero ver solamente el sector administración. Y me muestra solo administración. O podría ver el sector administración y producción, me resume y me suma. Es decir, es una forma de hacer resumen de datos un poco más práctica. Bien, así podremos ir agregando. En este caso verán que en el sector producción encontramos 4 empleados, en el sector venta 4 y en el subtotal tendrán 10 y a su vez tenemos estos datos de aquí. Bien, nos pasamos a la página entonces del material, la página número 13, y en la que vamos a hacer un segundo ejemplo. Lo importante es que cada vez que ustedes crean una nueva tabla dinámica, la hoja original queda acá. Entonces a esta ustedes le van a cambiar de nombre. Y bueno, yo ahora le voy a poner tabla dinámica 1. ¿De acuerdo? Vuelvo a mi hoja número 1 y voy a trabajar en este caso con el ejemplo número 2. Por sector, yo quiero hacer una clasificación básico y monto a percibir. Entonces voy a venir aquí, voy a ir a insertar, tabla dinámica, aceptar, botón derecho, opciones de tabla dinámica, mostrar, y acá voy a elegir la opción diseño de tabla dinámica. Una vez que me aparece este esquema, que es el que yo estoy explicando, voy a hacer los pasos que correspondan, que muestra todo en el material. Recuerden que yo en el material hay más explicación, pero yo acá hago un paso más resumido simplemente para que ustedes lo sepan. Y después ustedes tienen que volver a leer el material, que tiene que ver con leer cada paso. Bien, por sector, repetimos, por sector, entonces voy a estirar el sector en la opción filas y a su vez voy a trabajar ¿qué quiero obtener? El sueldo básico, ¿sí? Y a su vez también quisiera tener la suma del básico, ¿sí? En este caso voy a obtener ahí, tendré el básico
y el monto a percibir. ¿Sí? Por sector, el básico y el monto a percibir. Entonces arrastré donde es la columna lo que yo quiero obtener y me saca los resúmenes correspondientes a cada uno de los sectores que tengo. En este caso me da la posibilidad, dice suma de básico de administración y la suma a percibir. Por ahí lo importante es que ustedes cuando ven la información vean que le da el resultado que disponen ustedes. En este caso yo puedo decir, bueno, yo quiero saber solamente del sector administración, solo administración correspondiente a sueldo básico y monto a percibir. ¿Correcto? Bien, una vez que tengo esto, hago lo mismo, vengo aquí debajo, cambio el nombre, botón derecho, cambiar nombre y le pongo tabla dinámica 2. Bien, vuelvo a la primera. Vamos al ejemplo número 3. Por empleado quiero obtener el total básico, total de descuento y monto a percibir. Recuerden, estoy en la página número 22. En este caso hago lo mismo, insertar tabla dinámica, ya queda seleccionado, le digo aceptar, clic con el botón derecho, opciones de tabla dinámica, vengo aquí arriba donde dice mostrar, vista diseño clásica y aceptar. Una vez que tengo acá voy a ir por empleado. Entonces recuerdo en este caso según el criterio por qué yo quiero filtrar por empleado. Entonces voy a venir ahora por empleado y acá voy a arrastrar lo otro que necesito. Total de básico, total de descuento y monto a percibir. En este caso es muy importante. El total de básico, quiero que me sume los totales de básico. Entonces es importante que cuando voy a hacer los filtros tengamos en cuenta algunos datos importantes. Bien, vamos por paso entonces. Voy a elegir la opción, entonces, un ratito, empleados, ya lo hice. Y ahora voy a arrastrar la otra columna. En este caso el básico que voy a necesitar lo voy a arrastrar acá. ¿Sí? Y a su vez la suma, acá dice empleado, suma de básico. Y a su vez me está pidiendo, siempre volvamos al inicio de lo que estamos trabajando. El inicio siempre vuelvan a la página donde le da la consigna. Por ahí se me pasó un poquito acá. En el ejemplo 3, total de básico, total de descuento, ¿sí? Total de descuento, ¿sí? Y monto a percibir. ¿Estamos? En ese caso me está sacando las sumas de los totales y los descuentos y los montos a percibir. En el material de ustedes, recuerden que por ahí le da un resumen de otra manera, me da ordenado de otra manera, pero da los mismos valores que debería tener yo acá en mi pantalla, ¿sí? Y ahí dice 1004, entonces acá dice 1450, 159,50 lo que tengo que, el de descuento, y la suma de lo que tengo que percibir es esto. Yo quisiera decir, bueno, por empleado, voy a seleccionar solamente Alarcón y para ver la clasificación mía. Bueno, el básico es esto, el descuento es esto y el monto a percibir es esto. Entonces de acá yo puedo ir haciendo la selección de contenido que deseo. Bien, entonces recordemos que la tabla dinámica realizada en este caso quedará en una hoja diferente, como tabla dinámica, y en cada caso de que necesite hacer una tabla dinámica con la misma planilla, siempre debemos volver a la primera, que sería esta, y a esta siempre le cambio de nombre. ¿Les recuerdo? En este caso, cambiar de nombre, tabla dinámica 3. Bien, con esto estaríamos cerrando lo que es la explicación de tabla dinámica, y en el encuentro de hoy, ni bien ustedes miran el video, ya pónganse a hacer lo que es la actividad que sigue, que se encuentra en el material de estudios de ustedes. Entonces tienen lo que es esta parte de explicación y ahí pasan a hacer la actividad y lo entregan vía campus como corresponde. Bien, nos encontramos en clase para el siguiente encuentro.